Buen día, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a abordar a continuación el solucionario de la guía número 3 sobre los poderes del Estado. Primero que todo voy a plantearles que esta guía ya la abordé en la primera tutoría que tuvimos el martes 2 de junio y en la cual participaron varios de los alumnos del curso, ¿ya? Así es que los que están escuchando esta grabación seguramente van a repetirse algunas ideas que yo voy a reforzar, pero es probable que en el camino aparezcan algunas nuevas, ¿ya? Así que igual los invito a prestar atención y registrar también algunos apuntes de contenido que va saliendo a partir de la corrección de las mismas preguntas. Comenzamos con la pregunta 1, que plantea lo siguiente. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Ya, eso significa participar en el proceso de formación de leyes. Sancionarlas y promulgarlas. Ya, hay que pensar que hay dos opciones. Congreso o Presidente de la República. Después dice, convocar al Congreso. Ya, listo. Ahí tengo claro que no es el Congreso, que sería el Presidente de la República, pero voy a seguir leyendo. A la legislatura extraordinaria y clausurarla. Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley. Ya. Eso es algo que todavía nosotros no hemos desarrollado dentro de los temas de clase. Por eso voy a hacer un paréntesis y me voy a referir a qué significa decreto con fuerza de ley. Así que sería bueno que de esto tomaran apuntes. Son normas que emanan, es decir, que nacen del presidente de la República sobre distintas materias legales en virtud de las propias delegaciones de facultades del Parlamento, ¿ya? Con respecto a distintos temas, ¿ok? Generalmente nacen con el objetivo como de refundir una ley que ya existe y que a lo mejor está como un poco antigua, entonces como se hace como una nueva versión, pero esto tiene como protagonista al presidente de la República, porque como ya hay una ley hecha, no es necesario partir como de cero. Ya, volvemos al texto, al encabezado de la pregunta. Después de esto de fuerza de ley, dice sobre las materias que señala la Constitución. Convocar a plebiscito, ya quien llama plebiscito, ya que también es un tema que nosotros tenemos que abordar más adelante, presidente de la República. En los casos del artículo 117 de la actual Constitución, da lo mismo que no nos sepamos el artículo 117, pero ya obviamente por lo dicho en las dos primeras líneas, uno debía llegar inmediatamente a la respuesta correcta, que es la C, el presidente de la República. La pregunta 2. En Chile el Congreso Nacional está integrado por dos cámaras, la de diputados y el Senado. Con respecto a la de diputados, se puede afirmar que 1. Está constituida por 30 representantes elegidos en votación directa a razón de 2 por cada región. No, eso es absolutamente falso porque en total son 155 los integrantes. 2. Sus miembros duran 4 años en el cargo. Sí, eso es correcto. 3. Dentro de sus atribuciones está la de efectuar la fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo. Sí, por ejemplo, las interpelaciones que los diputados realizan a los ministros de Estado. Así que, por tanto, la correcta es la de solo 2 y 3. Pregunta 3. Características del Poder Judicial son: primero, que administra justicia, obliga a aplicar la ley. Sí, absolutamente cierto. 2. Colabora con la aprobación y promulgación de las leyes. No, eso es falso. ¿Quiénes participan en eso? Ya lo habíamos dicho anteriormente en otra pregunta. Aquí en primer lugar tendría que estar mencionado el Congreso, el Parlamento, y en un rol colegislador el presidente de la República. Nadie más. En tercer lugar, es autónomo. Eso significa que es independiente tanto en sus resoluciones, o sea, en las decisiones, como en los fallos finales, en las determinaciones últimas que emite. Sí, es correcto. Por tanto, la opción es la C, 1 y 3. Comenzamos ahora con la primera de las preguntas que se basaban en la historia de Utopilandia, ¿ya? Y planteaba cuáles son las instituciones que pueden limitar el poder de un presidente de la República, cómo pueden actuar. Y les pedía que investigaran por su cuenta, información aparte. Yo les registré ahí esas 3 instituciones que aparecían en el primer párrafo de la historia de Utopilandia. La Constitución, que establece las leyes, las normas, por tanto, las reglas del juego claras, en el contexto de
el Estado de Derecho. El Parlamento, el Congreso, que ya sabemos que a través de distintos mecanismos puede fiscalizar, obviamente, la gestión de un presidente de la República. Y en tercer lugar, evidentemente, el Poder Judicial, que puede sancionar a través de la aplicación de ciertas medidas, fallos o la justicia frente, digamos, a una situación que así lo amerite. Bien, respecto a la segunda pregunta, que solicita identificar los principios constitucionales que el presidente Fox irrespetó. Voy a comentar dos respuestas reales, ¿ya? Y a partir de eso vamos a llegar a la respuesta correcta. La primera dice, si se menciona que Utopilandia tiene una constitución igual que la de Chile, pues los principios que se ven no respetados son principalmente que los tres poderes del Estado son eliminados. Y aquí stop. Entonces menciona, yo le subrayé la palabra constitución. Por tanto, lo primero que nosotros identificamos en el caso de Utopilandia es que el presidente ficticio y respeta la supremacía, en este caso, constitucional. Es decir, que la Constitución está por sobre todas las personas, los gobernantes, los gobernados. Y eso no lo respeta, ¿ya? Ese es un primer principio. Lo del constitucionalismo, la supremacía constitucional. Lo segundo, que acá también lo subrayé, tiene que ver con los poderes del Estado. O sea, un segundo principio que es irrespetado es el de la separación o la división de los poderes del Estado. Sigo leyendo. Dando como resultado que el presidente tuviera poder con respecto a la toma de decisiones del país y también obtuvo el poder que tiene cada poder actualmente. Hay un tema de redacción, obviamente. De igual manera, se vio que ignoró y pasó sobre las leyes que dicta la Constitución. O sea, en el fondo, lo que ocurre acá es que de manera general, o sea, lo que yo voy a decir ahora, contiene las otras dos ideas anteriores. No respeta lo que es el Estado de Derecho, ya que es el normal funcionamiento, en este caso en el esquema de que tiene un país organizado como un Estado, en un esquema democrático, porque nada de eso se respeta, ¿ya? Y este presidente termina concentrando como todo el poder en sus propias manos. Lo que corresponde a los tres poderes del Estado por separado se concentra finalmente en una sola persona. Y eso ya nos da pistas de que estamos hablando de un sistema dictatorial. Dice después, haciendo un acto que definitivamente no es permitido, pues la Constitución es un sistema así, es lo más supremo, debe ser respetado por cualquier persona sin importar su poder o cargo. Exactamente, esa última idea apunta a esto del Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces tenemos hasta acá tres principios que han sido irrespetados. Se pueden aparecer más, ya pueden aparecer más. Ahora, esto de los principios constitucionales es lo que vimos en las primeras clases del año, incluso de manera presencial, por allá a principios de marzo. Así que implicaba que ustedes trajeran al presente conocimientos previos, ¿ya? O si no, tenían que buscarlos. La segunda respuesta dice, no respetó la Constitución, bueno, claramente ya lo señalamos, la que establece la separación de los poderes del Estado, y también, y él tomó el poder como solo una persona, como dice el texto. Fox promulgó un decreto ley que decía que la Constitución se ignoraría por un tiempo. Aquí me detengo. En la primera respuesta, yo expliqué al final lo que significaba un decreto con fuerza de ley, ¿cierto? Que en el fondo es una ley que emana desde el presidente de la República en un contexto democrático. Aquí hay que tener cuidado porque esto suena parecido, pero no es lo mismo. Un decreto ley, por tanto, es una ley que también emana del presidente de la República, pero en un contexto no democrático. ¿Se entiende? Por tanto, por ejemplo, en el contexto del gobierno militar acá en Chile, de la dictadura militar de Pinochet, se emitieron, muchos decretos ley. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cerró el Congreso. No había parlamento, no funcionaba el parlamento. Entonces, ¿quién más iba a crear leyes? El titular del Poder Ejecutivo. Eso puede ocurrir, sí, pero no debería en un contexto democrático. La tercera pregunta a varios de ustedes les generó incertidumbre porque les solicitaban que identificaran consecuencias positivas de que el control total del Estado estuviera en manos de una sola persona. Es decir, que todos los poderes del Estado se concentraran en uno solo. Y efectivamente sí podemos
extraer en un contexto que no es el ideal, que es dictatorial y donde se deja atrás a la democracia, algunas cosas positivas. Y en este caso era el hecho de superar o salir de los problemas económicos con leyes que a través de estos decretos ley proponía el mismo presidente y que el Congreso no quería aprobar. Por tanto, era como que rapidito se podía llegar a alguna solución o alguna medida económica, ¿ya? Y que las leyes que se dictaban nadie las iba a desaprobar. O sea, volvemos al tema como de la celeridad de los procesos, porque si no hay oposición, clausuro un congreso, no tengo nadie que me frene mis proyectos. Entonces esto es algo sumamente expedito, no hay ripios en el camino, está todo absolutamente despejado. La pregunta 4, que señala qué aspectos negativos conlleva el control total del poder del Estado por parte de una persona, le fue más fácil de responder y varios llegaron rápidamente a respuestas correctas. Yo acá coloco solamente 2 ejemplos. La obtención de dinero por parte de la venta de armas, cosa que es ilegal, ya que nadie se lo prohibió, porque obviamente pasó a llevar los otros poderes del Estado y otras instituciones, obviamente. Y la segunda, que exilia y asesina a personas sin pasar por un juicio previo. O sea, lo que hace este personaje es eliminar cualquier demostración de oposición política. ¿Ya? Bien, llego hasta acá en esta oportunidad. Nos veremos próximamente en alguna nueva tutoría o a través de la corrección de otra actividad. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.